Buenos días, muchas gracias, señor presidente, medios de comunicación. Haremos un rápido resumen de las acciones que hemos encauzado y llevado a cabo desde el gobierno federal en materia de coadyuvar uno de los grandes proyectos de desarrollo regional de la administración actual, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Siguiente lámina. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en la Secretaría, que son, digamos, temas que nos competen por obligación en el tema de la planeación territorial. Para ello nos dimos a la tarea de la conformación del Programa de Desarrollo Regional de 8 municipios aledaños al propio aeropuerto. Estamos hablando de Tizayuca, Zumpango, Nextlalpan, Jaltenco, Tonanitla, Tecámac, Tultitlán y Tultepec. La población que tenemos en estos 8 municipios, 7 del Estado de México, 1 de Hidalgo, es de 1.6 millones de habitantes, lo que equivale al 7.5% de la zona metropolitana del Valle de México. Sin embargo, la extensión de esos 8 municipios es considerablemente grande. Estamos hablando de 54,000 hectáreas, mientras que la Ciudad de México tiene 75,000. Entonces, estamos hablando prácticamente de un área muy similar a lo que es la Ciudad de México territorialmente hablando. ¿Cuáles son los datos que obtuvimos en términos muy generales en este programa de desarrollo regional? 40% de esta población vive en pobreza y marginación considerablemente altas. 7 de cada 10 pobladores de estos 8 municipios tienen que salir a sus centros de trabajo, que les toma más de 2 horas, es un dato muy importante. El tiempo de traslado, 2 horas de ida, 2 horas de regreso, 4 horas en total, ese es un, tiempo muy valioso para esas familias. Tenemos un total de 117,000 viviendas deshabitadas en lo que son las inmediaciones del aeropuerto. Estamos hablando de municipios que no tenían actualizados sus instrumentos de planeación, estos instrumentos que dictaminan los usos de suelo, qué se puede y qué no se puede construir en las inmediaciones de sus propios territorios. Entonces, es muy importante tomar en consideración que el primer trabajo que realizó el gobierno federal es un trabajo técnico en campo para poder actualizar los instrumentos de planeación y un acuerdo político con los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. Siguiente lámina. Bueno, este, es un plano ya de lo que corresponde las zonas no urbanizables, las zonas con valor ambiental. Vuelvo a reiterar, es un trabajo de coordinación de la Secretaría con el Estado de México, con el Estado de Hidalgo. Tenemos estos 8 municipios, de los cuales 5 ya actualizaron y publicaron sus programas de desarrollo urbano municipal. ¿Por qué esto es tan importante? Porque como es una zona que va a tener un crecimiento poblacional que estamos nosotros estimando en el 2052 de más de 1 millón de habitantes, es importante que el Estado mexicano, con antelación, con tiempo, empiece la planeación de infraestructura, políticas de conservación ambiental, con políticas de preservación de los mantos acuíferos y lo que corresponde, políticas de vivienda y de movilidad. En este plano, en este programa que ustedes podrán descargar todo el programa de desarrollo regional en la página web de la Secretaría, es un documento bastante denso, pero tiene muy buenas imágenes, tiene muy buenos resúmenes. Pues tenemos un total de 1 millón de habitantes, que es lo que habíamos comentado. Tenemos un total de 1,500 hectáreas de vacíos urbanos que hoy en día existen, que se van a poblar, que se van a densificar. Tenemos un programa, o se señala un programa, un conjunto de recomendaciones con gobiernos municipales, con gobiernos estatales para reforestar más de 3,000 hectáreas en las diferentes zonas aledañas. Estamos con los datos que tenemos, que vamos a tener 80,000 empleos directos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y las actividades económicas que derivan de este aeropuerto. Necesitamos prácticamente 245,000 viviendas en las próximas décadas hasta el 2052 que puedan albergar este 1 millón de habitantes que estamos buscando, que se van a citar, que van a tener su vida en las inmediaciones. Entonces, este es un resumen de lo que corresponde el plano de dónde sí se puede urbanizar, dónde no se puede urbanizar, y que los 7 municipios lo tienen ya reflejado en sus propios instrumentos de planeación que se pasan por cabildo y se ingresan en los registros públicos de la propiedad. Es un tema muy importante en materia de planeación.
También tomar en consideración que es una zona que efectivamente va a crecer, no va a crecer, digamos, con las mismas tasas de crecimiento que se tenían en este país hace un par de décadas, pero que tienen sustento porque sí, digamos, se tiene reservas de agua en la zona que pueden sustentar el crecimiento de esta población. Es un tema muy importante tomar en consideración. En la siguiente lámina, algún conjunto de recomendaciones de lo que se obtuvo en este trabajo coordinado con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales. Fueron 6 estrategias, aquí de forma muy general. En la parte hídrica, el plan de rescate de Laguna de Zumpango, uso de aguas y residuos para la agricultura, captación de agua pluvial. Esos son proyectos a largo plazo que dependen del gobierno federal, pero también dependen de los gobiernos municipales como de los gobiernos estatales. En materia, digamos, de proyectos económicos, 8 polígonos industriales y centros logísticos en la zona. En el tema ambiental, programa de reforestación de las 3,000 hectáreas, red de monitoreo de calidad del aire, son estrategias que se proponen que se puedan implementar por parte de todos los actores. En temas de movilidad es un tema que ya estamos trabajando en el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales, que es la aplicación o la ampliación del tren suburbano, la ampliación del sistema de Mexibus, que hoy en día se está trabajando, y la construcción de redes ciclistas no motorizadas en las zonas aledañas. En temas de territorio, los 8 planes municipales de desarrollo urbano que estén actualizados, ya llevamos 5, ya hemos concluido con los 8, estamos esperando que el resto los puedan ingresar a Cabildo y dentro de los registros públicos de la propiedad. En temas socioeconómicos y culturales, programas de mejoramiento urbano, que es lo que ahorita vamos a profundizar, y recuperación de centros históricos. Entonces, en materia de planeación, se realizó el programa de desarrollo regional, se tuvo un acuerdo político con los 8 municipios, con los 2 gobiernos estatales, de no modificar los usos de suelo si no se tenía un consenso y un acuerdo técnico de cómo hacerlo. Eso es muy importante. Siguiente lámina. Ahora ya, digamos, en materia de una de las recomendaciones de los 6 lineamientos, que es la inversión en infraestructura y equipamiento básico, a través del programa de mejoramiento urbano en el 2020 llevamos a cabo intervenciones en Cuautitlán Izcalli, 6 obras, 230 viviendas, Nicolás Romero, 5 obras, 227 obras, Ecatepec, 5 obras, 1,300 viviendas, Texcoco, 6 obras, 500 viviendas, Chimalhuacán, 10 obras, 220 viviendas y Chalco, 6 obras, 370 acciones de vivienda. Todas estas acciones en el 2020 ya están concluidas, son equipamientos, espacios públicos que ya están siendo usados al día de hoy. Ahora, en relación en el 2021, sigue los programas de inversión en servicios y equipamientos básicos en los municipios aledaños al aeropuerto Felipe Ángeles. En Jaltenco, 4 obras, 1,200 acciones de vivienda, Zumpango, 5 obras, 3,000 acciones de viviendas, Tecámac, los municipios con mayor vivienda abandonada, 7 obras, 1,800 acciones de vivienda, Nexalpan, 8 obras, 1,500 acciones de vivienda, Tultepec, 7 obras, 1,600 acciones de vivienda, Tonanitla, 2 obras, 900 acciones de vivienda y Tultitlán, 5 obras con ese es el conjunto. El resumen de lo que al día de hoy hemos invertido y que vamos a seguir invirtiendo en las inmediaciones del aeropuerto en los próximos años son 76 obras con un valor de 2,500 millones de pesos, 17,000 acciones de vivienda de mejoramientos o ampliaciones de viviendas preexistentes a través de la propia Comisión Nacional de Vivienda. Tenemos 2,000 acciones de regularización con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable y la actualización de los 8 instrumentos de planeación que hoy en día se tienen. Luego, eso es, digamos, la escena general de inversiones que hemos hecho en las inmediaciones, más aparte el tema de planeación, que es un tema vinculado con el gobierno estatal y los gobiernos municipales. En las siguientes láminas vamos a dar, digamos, un ejemplo de estos equipamientos, de lo que sería uno de los componentes del programa de mejoramiento urbano. La parte deportiva son 8 deportivos, servicios 4 obras, espacios públicos 19, tema ambiental, un mirador turístico de preservación ambiental en las inmediaciones de la laguna de Zumpango,
Jaltenco, una casa de cultura, tenemos escuelas, tenemos rehabilitaciones muy importantes de centros históricos, ese es un tema muy importante en el cual trabajamos dentro de la Secretaría, temas de museos vinculados a las actividades económicas de los propios municipios y temas de mercados públicos, que es a lo que nosotros nos estamos dedicando últimamente. Estamos hablando que este conjunto de acciones ya llevadas a cabo desde el 2020-2021 nos dan un total de 30,000 empleos, más de 730,000 metros cuadrados de intervención, beneficiando a más de 1.8 millones de personas, tomando un radio de influencia de 750 metros de cada una de las intervenciones. Esto equivale prácticamente a 40 zócalos de la Ciudad de México. En la siguiente lámina vamos a ver un ejemplo de cada una de las diferentes intervenciones que realizamos en las inmediaciones. En Tecámac tenemos un espacio público que nos ha dado muchos beneficios a la población a nivel local. Es un parque de más de 3 kilómetros de largo, era un vacío urbano en Tecámac con una inversión de 70 millones de pesos, 83,000 metros cuadrados de espacios y equipamientos públicos que se usan de forma muy intensa a lo largo del todo el día, más en la parte nocturna, donde tenemos equipamientos de fútbol, básquetbol, skate parks, plazas públicas, andadores, etcétera. Siguiente lámina. Tenemos en el Parque Bicentenario en Ecatepec, probablemente uno de los parques de mayor densidad urbana que existe. Recordemos que Ecatepec es el municipio más denso que tenemos a nivel nacional, por lo cual da servicios a una población considerablemente alta esta intervención. Estamos buscando tener una segunda etapa a finales de este año. Siguiente lámina. Tenemos, estos son como ejemplos muy puntuales. Tultitlán, ya entregamos un mercado público en el centro histórico. Estamos a las esperas de que los comerciantes se puedan reubicar al interior. Es una intervención mucho más pequeña, pero son ejemplos como muy puntuales de este total de 80 proyectos que realizamos. Siguiente lámina. Tenemos Tultepec, el Museo de la Pirotecnia. Comentar que, bueno, Tultepec es un municipio que vive de la pirotecnia. Su economía principal está sustentado en lo que es la producción de la pirotecnia, por lo cual nos solicitaron de forma muy puntual tanto comerciantes, la población en su conjunto y las autoridades locales poder conformar un museo interactivo donde se puedan realizar actividades de pirotecnia los fines de semana para turistas, para las propias comunidades, por lo cual pues dejamos en la plaza central un espacio considerablemente amplio para que dentro de la plaza central del museo se puedan llevar estas actividades en relación a la pirotecnia y todo, digamos, en las inmediaciones a esta intervención pues van a ser salas de exposición sobre la cultura de la pirotecnia a nivel nacional, en particular en Tultepec. Asimismo, este proyecto está vinculado con el rescate de una de las principales vialidades de Tultepec y su centro histórico. Siguiente lámina. Tenemos una casa de cultura y renovación al entorno urbano en Jaltenco. Esta es una casa de cultura bastante chica, pero también tenemos la rehabilitación del centro histórico de Jaltenco. Siguiente lámina. Tenemos diferentes equipamientos. Este es, digamos, un equipamiento muy chiquito, muy modesto, de 14 millones de pesos, pero muy importante para comunidades como Tonanitla, que no tenían una estación de bomberos, que era una de las principales demandas, a pesar de ser un municipio tan pequeño, no tenían esa infraestructura. Les conformamos esa infraestructura, se le pudo donar un camión por parte del gobierno del estado y hoy en día tiene mucha actividad esta pequeña estación de bomberos que significa mucho para esa comunidad. Siguiente lámina. Tenemos intervenciones, por ejemplo, el centro histórico de Chalco, todo el centro histórico, 5 cuadras a la redonda, se hizo intervención, cambio de líneas de luz, media tensión, se remetieron por debajo del nivel de piso, agua, luz, drenaje, espacios públicos, equipamientos, mucha iluminación. Este centro histórico también es un centro comercial, es un centro vivo, tiene mucho comercio y pues nos da mucho gusto de poder generar este tipo de equipamientos y espacios públicos, sobre todo en los centros históricos de los municipios que hicimos mención anteriormente. La siguiente lámina. Tenemos otros ejemplos, tenemos una escuela, un jardín de niños en Tultepec, que ya entregamos y que estamos a esperas de que el gobierno estatal pueda ya hacer las inscripciones correspondientes
para los niños de este jardín de niños en Tultepec. Es un espacio muy chiquito, pero muy bien ejecutado, muy bien logrado, y lo que buscamos en muchos casos, ya sean escuelas, centros de salud o estaciones de bomberos, es que también el sentimiento, digamos, la sensación espacial, pues genere, digamos, una disposición correcta del funcionamiento de estos equipamientos. Siguiente lámina. Hasta ahí llegamos. Cerramos con un video bastante chiquito, de 1 minuto y medio, y sería ¿cuánto? El Gobierno de México, a través de la SEDATU, transforma el territorio para el bienestar de sus habitantes. Acompañando al proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se ejecutaron obras de mejoramiento urbano en 13 municipios de la zona metropolitana del Valle de México, con una inversión de más de 3,000 millones de pesos en Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Ecatepec, Texcoco, Chimalhuacán, Chalco, Jaltenco, Zumpango, Tecámac, Nextlalpan, Tultepec, Tonanitla y Tultitlán. También, más de 17,000 familias recibieron apoyos directos para la mejora de su vivienda. Con estos proyectos se generaron casi 30,000 empleos directos. Es un espacio que hacía falta para la comunidad, para nuestros niños, para nuestra gente adulta. Más espacios, muchos más espacios de estos, con esta calidad, con este diseño, pensados realmente en el uso y no solo como para cubrir con presupuestos. Pues yo les agradezco que nos tomen en cuenta. Le das a la gente un mejor lugar donde vivir, ¿no? Esto nada más es el principio de muchas cosas padres. La transformación de México desde el territorio avanza.